Bien, buenas noches. Hoy día vamos a hablar sobre los hitos fisiológicos en el ejercicio. Ya, antes que nada me voy a presentar. Mi nombre es Eduardo Alfredo Saligrosos Maguiña. Estoy certificado por el grupo Endurance Group como especialista en ciclismo, además de que estoy terminando estoy en el último ciclo de educación física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y he llevado otros cursos de entrenamiento en la Federación de Ciclismo Peruana. Bueno, ¿qué son los hitos fisiológicos? Eh, Son fases o momentos de cambios, tanto metabólicos como a nivel de intercambio gaseoso y de fuentes energéticas que se dan en el organismo. Esto, esta diferenciación que hacemos tiene como fin definir y segmentar las intensidades para así entrenar de manera más específica. Es decir, no va a ser lo mismo el entrenamiento de un ciclista para una etapa de 5 o 6 horas de montaña que para una contrarreloj de una hora, ¿sí? Podemos ver acá, o una prueba de persecución por equipo, pues que está en torno a los 4 minutos. Bien, acá tenemos los tres hitos fisiológicos, el LT1, VT1, LT1 umbral de lactato, VT1 umbral ventilatorio o umbral aeróbico. El umbral aeróbico se da con la primera subida de lactato, que vemos que es esta línea azul. El lactato es un subproducto del metabolismo de la actividad física. Es decir, cuando se realiza actividad física se produce lactato. En realidad todo el tiempo estamos produciendo lactato, solo que cuando se realiza actividad física, este va a aumentar según la intensidad. En la primera subida, en torno a los 2 milimoles por decilitro de sangre de lactato, se da el primer umbral aeróbico. Este tiene como características que, como su nombre dice, predomina el metabolismo aeróbico, es decir, la oxidación tanto de grasas como de carbohidratos como fuentes energéticas, y se puede estar en esta zona por mucho tiempo. Pues, un deportista entrenado puede estar 2, 3 horas en esta zona. Si vas por debajo de esta zona, debajo del LT1, ya pues, puedes estar 4, 5, 6 horas, dependiendo de tu capacidad aeróbica, obviamente, y de tu grado de entrenamiento. El LT2 o el VT2, umbral de lactato 2, o el umbral ventilatorio 2, ya también conocido como el umbral anaeróbico, en la que ya vemos que ya no solo sube el lactato, sino que se incrementa en gran medida este aumento del lactato y tiene como característica que el organismo ya no se da abasto para reciclarlo, sino que el lactato se comienza a acumular, ¿ya? Y este incremento del lactato va a producir de que los mismos músculos se comiencen a cansar, a fatigar hasta que se lleguen a bloquear y o bajas la intensidad o detienes el ejercicio. Esto es un mecanismo de defensa del organismo porque si no, literalmente al producirse tanta acidosis en el cuerpo, se llegaría a producir un gran daño muscular. Incluso en un extremo se podría llegar a la muerte. El último hito fisiológico es el VO2 max, V2 max, VD2 max, máximo consumo de oxígeno, que como su nombre lo dice, cuando hacemos ejercicio, conforme aumenta la intensidad, aumenta nuestro consumo de oxígeno. Por eso que también aumenta la frecuencia respiratoria, tanto en amplitud como en repeticiones, ¿no? Comienzas a respirar más profundo y más rápido, más veces. Esto es porque existe una mayor demanda de oxígeno, ya que el mismo organismo, para compensar, necesita de oxígeno para producir más energía. Sin embargo, ya llegado a este punto, por mucho que inhalemos oxígeno, ya va a llegar un tope. Ya no puedes inhalar más oxígeno, ya no puedes, tus células ya no pueden usar más oxígeno. Este consumo de oxígeno
Es una de las diferencias más notables que tienen los grandes deportistas. Pues pueden tener o consumir o aprovechar grandes cantidades de oxígeno, ¿no? Un deportista de élite está en torno a los 80-85 mililitros por kilogramo de peso. Sin embargo, una persona sedentaria está en torno a los 30-35 mililitros. Bueno, estos hitos se marcan también por la subida del lactato, como dije. Y el lactato no es más que un subproducto del metabolismo. En la siguiente diapositiva lo voy a explicar mejor. Bueno, estábamos mencionando la subida del lactato. Lactato, conforme aumenta la intensidad, como vemos, vamos a estudiar primero la línea azul, aumenta hasta un punto, que son los 2 milimoles por decilitro de sangre. Aquí se dice que es el umbral aeróbico. Ya. Vemos luego que aumenta en torno a los 300 vatios, 4 milimoles por decilitro de sangre, que sería el segundo umbral o umbral anaeróbico. Y bueno, el VO2 max normalmente no lo miden por lactato, sino más por intercambio gaseoso. Algunos autores lo asocian en torno a los 7 a 11 milimoles por decilitro de sangre, pero bueno, vemos que conforme la línea ya no es la línea azul de rendimiento, sino la línea fucsia. Tiene que llegar hasta los 220 vatios aproximadamente para llegar a su primer umbral aeróbico. Luego aumentando y en torno a los 350 vatios para su segundo umbral o el umbral anaeróbico. Eso quiere decir que conforme uno va entrenando, el objetivo del entrenamiento es desplazar estos umbrales hacia la derecha. Es decir, que demores más en llegar a la misma intensidad o tengas que aumentar la intensidad para que llegue estos umbrales. ¿Para qué nos sirve conocer esto? Para hacer segmentar el entrenamiento y entrenar por zonas. Entonces, lo podemos hacer con potenciómetro o con un pulsómetro. ¿Ya? Hay escalas de medidas y el entrenador es quien dice, ¿no? Hoy día vamos a hacer un trabajo de tempo, hoy día vamos a hacer un trabajo de V2 max, de endurance o resistencia, regenerativo, todo eso basado en tus zonas o de potencia o de frecuencia cardíaca. Ambas tienen ventajas y desventajas y espero que sus comentarios me puedan, si ustedes están interesados, pues podemos hablar eso en otro momento. Esta medición de lactato se puede hacer de dos formas, ya sea en campo, pues por ejemplo, haces 3 minutos a 150 vatios, te toman una muestra de lactato, lo miden, haces otra siguiente prueba, otro siguiente escalón a 180 vatios, vuelven a medir y así hacen tu gráfica. O en laboratorio, con intercambio de gases. De manera similar van aumentando la dificultad, la intensidad del ejercicio. Ahora, todo esto, lactato por aquí, lactato por allá. Vamos a poner el ejemplo de un tren. Un tren antiguito, que bota humo. Entonces, si el tren quiere ir más veloz, tiene que quemar más leños. Esos leños, esas fuentes energéticas, pues son las grasas y los carbohidratos. También se puede usar proteínas como fuente energética, pero no es recomendable y el organismo lo hace en casos extremos. Entonces, ¿qué es el subproducto que sale de quemar los leños? Humo. El humo vendría a ser el lactato, pero en este caso, el humo, a diferencia del lactato, el humo es un producto de desecho. Sin embargo, el lactato es un subproducto. Es decir, este se va a producir en la célula como piruvato, aunque aquí no lo sale. Vamos a tratar de simplificarlo porque todas estas reacciones químicas son bastante complejas, pero inicialmente pues se forma piruvato. Si hay suficiente cantidad de oxígeno o el ejercicio no es muy intenso o el deportista tiene una gran capacidad aeróbica, esto va a producirse lactato
Y este lactato se recicla en el hígado para ser nuevamente usado como glucógeno y luego como glucosa, o se transporta a la sangre a otros músculos para que también lo utilicen como fuente energética. Ya. El problema está que cuando el lactato sale a la sangre y se acumula por no haber suficiente oxígeno o el ejercicio muy intenso, también aquí se acumulan iones hidrógeno, y estos iones hidrógeno producen la acidosis que comenté anteriormente, que es lo que produce el bloqueo muscular, la fatiga, que ya o tengas que parar el ejercicio o tengas que disminuir la intensidad. Ahora, hay muchos factores por los cuales hay deportistas que tienen una inmensa capacidad aeróbica. Su consumo máximo de oxígeno, es decir, aprovecha mejor el oxígeno en una inhalación, por unos pulmones más eficientes, por un sistema de capilarización más eficaz. Lo otro es que en las células musculares hay unas organelas que se llaman mitocondrias. Aquí es donde se producen todas las reacciones oxidativas. Si tienes más mitocondrias, más enzimas mitocondriales para aprovechar mejor esto, vas a ser más eficiente. Así es como tenemos excelentes deportistas, fenómenos como Tadej Pogačar, que precisamente tiene pues esto, ¿no? Bueno, en realidad todos los deportistas de élite tienen estas características. Si no, no serían de élite, no destacarían. Bueno, entonces un poco que hemos hecho un repaso de los ciclos fisiológicos, ya hemos visto para qué sirven. Y si desean conocer más del tema, si desean de repente que explique otro tema sobre fisiología del ejercicio, lo comentan. Ahí están todas mis redes sociales, mi teléfono. También decirles que yo entreno con Endurance Group, con la aplicación. Si desean ustedes programar o que deseen que les programe sesiones de entrenamiento, se ponen en comunicación conmigo y también hago análisis biomecánicos. Estos son algunos de los temas que he pensado hablar. Coméntenme o sugiéranme cuáles les gustaría más. Bueno, eso es todo. Denle like, gracias. Compártanlo